¿Y si el mayor peligro para tu corazón no fuera el que ves, sino el que crece en silencio mientras sigues con tu vida convencido de que todo está bien? Dentro de las arterias coronarias ocurre una historia invisible para la mayoría. Una historia que no duele, no avisa y sin embargo puede decidir el futuro en cuestión de segundos. Hablar de placas en las arterias no es hablar solo de colesterol o de cifras en un análisis. Es hablar de tiempo, de estabilidad y de fragilidad, de procesos lentos que de repente se vuelven urgentes. Comprender esta diferencia cambia por completo la forma en que miramos la salud del corazón y, sobre todo, la forma en que nos cuidamos a partir de hoy. Durante años se nos ha enseñado a imaginar las arterias como simples tuberías que se van obstruyendo poco a poco, como si el problema fuera únicamente el tamaño del estrechamiento. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y a la vez mucho más inquietante. No todas las placas de aterosclerosis son iguales. Algunas se forman lentamente, se endurecen, se vuelven relativamente estables y conviven con nosotros durante décadas. Otras, en cambio, son blandas, inflamadas y frágiles, auténticas bombas de relojería biológica que pueden romperse sin previo aviso. Esta distinción, que parece técnica, es en realidad profundamente humana, porque explica por qué tantas personas sufren un infarto sin haber tenido síntomas claros antes. El enfoque divulgativo de Dr. Roberto Martín Reyes ha insistido durante años en una idea clave: el riesgo no siempre está donde creemos. Las placas duras suelen llamar la atención porque estrechan la arteria y pueden provocar angina, ese dolor que avisa y obliga a parar. Las placas blandas, sin embargo, pueden no reducir mucho el calibre del vaso y pasar desapercibidas en pruebas básicas, pero su composición las hace mucho más propensas a romperse. Cuando esto ocurre, el organismo reacciona formando un coágulo que puede bloquear de forma súbita la arteria coronaria y desencadenar un infarto fulminante. Aquí es donde empieza a cambiar la narrativa tradicional del miedo por una narrativa de conciencia. Saber que el problema no es solo cuánto se tapa una arteria, sino qué tipo de placa se está formando en su interior, nos invita a mirar más allá de los síntomas y a entender la biología que hay detrás. Inflamación, estrés oxidativo, hábitos de vida, alimentación, sueño y gestión emocional influyen directamente en la estabilidad de esas placas. No es una sentencia escrita, es un proceso dinámico que puede inclinarse hacia la estabilidad o hacia el caos. Este conocimiento no pretende asustar, pretende despertar, porque cuando entiendes que lo invisible también cuenta, empiezas a tomar decisiones distintas. Y en ese punto, justo cuando crees que sabes lo suficiente para estar tranquilo, aparece una pregunta incómoda que muchos prefieren evitar. Una pregunta que puede marcar el inicio de un cambio profundo y necesario. Una pregunta que separa la ignorancia cómoda de la prevención consciente y responsable a largo plazo. Esa pregunta incómoda empieza a tomar forma cuando comprendemos que muchas de las personas que sufren un infarto no encajan en el estereotipo clásico del paciente grave, y ahí es donde el relato se vuelve inquietante. Personas activas, con una vida aparentemente normal, incluso con análisis aceptables, pueden llevar dentro placas blandas altamente inflamatorias sin saberlo. La clave no está solo en la cantidad de colesterol, sino en cómo interactúa con el sistema inmunológico, con la pared de la arteria y con el entorno metabólico del cuerpo. La placa blanda es rica en lípidos, está llena de células inflamatorias y cubierta por una capa fina que puede romperse con facilidad. Basta un pico de estrés, una infección, una noche de mal descanso o un aumento brusco de la presión arterial para que esa capa ceda. En ese instante, el cuerpo interpreta la rotura como una herida y activa la coagulación, cerrando la arteria en cuestión de minutos. Ese es el punto de no retorno del que casi nunca se habla antes de que ocurra. Dr. Roberto Martín Reyes ha explicado en numerosas ocasiones que el infarto no es un evento repentino, sino el final de un proceso silencioso que lleva años gestándose. El verdadero suspense no está en el momento del colapso, sino en todo lo que sucede antes sin que lo notemos. Durante ese tiempo, las decisiones cotidianas van moldeando la estabilidad de las placas, lo que comemos, cómo dormimos, cuánto nos movemos y, sobre todo, cómo gestionamos el estrés crónico. La inflamación sostenida actúa como un fuego lento que debilita la estructura de la placa blanda, haciéndola cada vez más vulnerable. Aquí aparece una paradoja inquietante: reducir solo el tamaño de la placa no siempre reduce el riesgo. Una placa pequeña pero inestable puede ser mucho más peligrosa que una placa grande y dura. Por eso, centrarse únicamente en números aislados puede dar una falsa sensación de seguridad. El verdadero objetivo es transformar placas blandas en placas más estables, menos inflamadas y menos propensas a romperse. Esto requiere una visión integral de la salud cardiovascular,
una visión que va más allá del miedo y se adentra en la responsabilidad consciente. En el centro del relato está el cuerpo como un sistema inteligente que responde a lo que hacemos repetidamente. Cada hábito es un mensaje bioquímico que fortalece o debilita la pared arterial. En el momento en que se entiende esto, surge una tensión interna, porque ya no es posible decir que no sabíamos. Esa tensión es el motor del cambio, pero también genera resistencia. Muchos prefieren no profundizar, no hacerse preguntas, seguir creyendo que mientras no haya dolor, todo está bien. Sin embargo, la biología no negocia con la comodidad mental. Ignorar no detiene el proceso. Y justo cuando parece que esta realidad es demasiado pesada, aparece una idea poderosa. Si el proceso se construye día a día, también puede modificarse día a día, siempre que se actúe antes de que el silencio se convierta en urgencia irreversible. Ahí es donde el conocimiento deja de ser teoría y se convierte en una herramienta de protección real. Porque entender la diferencia entre placas blandas y duras no es un dato médico más, es una invitación a actuar con inteligencia antes de que el cuerpo tenga que gritar. La estabilidad de una placa no depende de un solo factor milagroso, sino de una suma constante de decisiones que envían señales claras al interior de las arterias. Una alimentación menos inflamatoria, rica en alimentos reales, un control adecuado de la presión arterial, un manejo consciente del estrés y un descanso reparador no son consejos genéricos, son intervenciones biológicas directas sobre la fragilidad de la placa. Cuando se reduce la inflamación sistémica, la cubierta de la placa se refuerza, se vuelve más gruesa y resistente, disminuyendo el riesgo de rotura. En este punto, el tratamiento médico, cuando está indicado, no actúa como un parche, sino como un aliado que estabiliza el terreno interno. Fármacos bien utilizados pueden reducir la inflamación, mejorar la función del endotelio y aumentar la seguridad de las arterias, pero siempre dentro de una estrategia global. Dr. Roberto Martín Reyes ha insistido en que la prevención real no se basa en el miedo al infarto, sino en el respeto profundo por los procesos del cuerpo. Cuando se entiende cómo funciona la enfermedad, el autocuidado deja de ser una obligación pesada y se transforma en una elección lógica. El verdadero cambio ocurre cuando la persona deja de preguntarse si merece la pena cuidarse y empieza a preguntarse qué coste tiene no hacerlo. Esa reflexión silenciosa es más poderosa que cualquier amenaza, porque conecta con la responsabilidad personal y con el deseo de llegar al futuro con autonomía y calidad de vida. El suspenso final de esta historia no está en saber si habrá un evento, sino en decidir a tiempo qué papel queremos jugar en nuestra propia salud. Cada día es una oportunidad para inclinar la balanza hacia la estabilidad, para convertir un proceso potencialmente peligroso en uno controlado y predecible. No se trata de vivir obsesionados, sino informados. No se trata de eliminar todo riesgo, sino de reducirlo de forma consciente y sostenida. Cuando conoces lo que ocurre dentro de tus arterias, ya no caminas a ciegas, caminas con criterio. Y ese criterio puede marcar la diferencia entre reaccionar demasiado tarde o prevenir con inteligencia. El corazón no suele fallar de repente, suele avisar en silencio durante años. Escuchar ese silencio, interpretarlo y actuar es un acto de respeto hacia la vida que queremos seguir viviendo. Porque al final, cuidar las arterias no es solo evitar un infarto, es proteger el tiempo, la energía y los momentos que aún no han ocurrido, pero que dependen de lo que decidas hacer hoy.